charla. El gusto de tenerte. Buenos días, Martín. El gusto de tenerte en un día tan especial para todos los correntinos. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe Corrientes? ¿Por qué se fundó la ciudad de Corrientes? Corrientes existe porque tenía un destino histórico. ¿Y qué significa esto? La fundación de Corrientes estuvo perfectamente diagramada y pensada con anticipación. No ha sido una fundación circunstancial, sino ha sido fruto de una política que llevó adelante España para tomar posesión de los espacios en el Reino de Indias, como denominaban, y a esas circunstancias se firmaban contratos llamadas capitulaciones entre el rey y los adelantados. Un adelantado, Ortiz de Zárate, firmó una capitulación con el rey Carlos V, por el cual se determinaba que debía fundar 3 ciudades en la zona del Plata. Y una de esas 3 ciudades después va a ser la ciudad de Vera. ¿Por qué la capitulación de Ortiz de Zárate está relacionado con la fundación de Corrientes? Porque Ortiz de Zárate va a tener una hija. Esa hija se va a casar con Torres de Vera y Aragón, que era oidor de la audiencia de Charcas, y las capitulaciones se heredaban, las mujeres no podían ejecutarla, razón por la cual el esposo, quien tuvo que cumplir la manda de cumplir con esa misión, ese contrato. Claro, era un contrato, si no lo cumplías, había que responder económicamente. Y así fue. Una de las ciudades de aquella capitulación va a ser la ciudad de Vera. ¿Cuáles eran las 3 ciudades? Concepción del Bermejo, que fue primero, después fue una ciudad que estuvo aproximadamente a unos 140, 150 kilómetros de la desembocadura del río Bermejo sobre el Paraguay, río adentro, digamos, que fue destruida por los indios circunstancialmente en aquella oportunidad, y cuyos indios que vivían en Concepción del Bermejo van a poblar Santa Ana de los Guácaras. La otra ciudad va a ser la segunda fundación de Buenos Aires, ordenada por el adelantado, y la tercera, la ciudad que va a ser fundada por el adelantado. Las otras 2 fueron enviadas por mandato del adelantado, pero en esta ocasión va a ser Torres de Vera y Aragón quien va a venir a la ciudad y él a protocolizar, a llevar adelante el acto solemne de la fundación. Se va a quedar poco tiempo, pocos días, y después se va a instalar las instituciones del Cabildo y las instituciones que van a dar origen a la ciudad. Pero lo importante de todo esto, Martín y Diego, es que nuestra ciudad va a ser la única ciudad que hoy existe en el territorio argentino que va a ser fundado por un adelantado en persona. No mandado a fundar, sino que el adelantado mismo cumplió con la protocolización, con la solemnidad, con los requisitos del acto jurídico en el cual se debía fundar una ciudad. Y así fue la fundación de la ciudad de Vera. ¿Cuánto tiempo estuvo Vera en Corrientes? Estuvo 2 días, creo. No más de eso. Pocos días. Vino al acto. Esto no significa que la ciudad se la fundó en esos días. No, la ciudad fue, o mejor dicho, el marco geográfico de la ciudad donde estaba sentado ya estuvo diagramada, pensada desde Asunción de hace tiempo atrás, porque había toda una campaña para llevar adelante esta fundación, pensada por Torres de Vera y Aragón y llevada en gran parte por Alonso de Vera, uno de sus sobrinos. Bueno, cuando uno ve, por ejemplo, la historia de los Estados Unidos y ve que la mayoría de sus ciudades fueron fundadas en las orillas del Mississippi, en el trabajo de colonización hacia adentro, ¿no? Uno ve una coordinación del accionar colonizador, por decirlo de alguna manera. Acá viene la pregunta pensando en nosotros. ¿Tenemos más que ver con Asunción o tenemos más que ver con Buenos Aires, que está en la desembocadura de toda la gran cuenca del Plata? Sin duda que esta red de ciudades estaban vinculadas. La ciudad de Corrientes, la ciudad de Vera, fue fundada por asunceños. Fue fundada la partida de fundación, parte de Asunción, surge de Asunción tanto por tierra como por río. Y esto va a generar un vínculo, van a ser asunceños que van a fundar la ciudad. Asunceños que se van a avecindar en la ciudad. Y esto va a generar un vínculo que va a ir creciendo con el tiempo.
social, económico, político, eclesiástico también. Y con el tiempo, Buenos Aires va a adquirir una dimensión que la va a desbordar a Asunción por su ubicación estratégica, geográfica, con su puerto mirando hacia el mar, lo que la va a transformar en la ciudad más importante después del virreinato. Luego, capital virreinal. Pero la relación de Corrientes con Asunción se va a dar, desde luego, por su cercanía geográfica, pero también se va a dar por la interrelación comercial, económica, social, política, y esto va a generar también muchas afinidades, como también conflictividades. Bueno, esta pregunta que yo te formulé tiene que ver con un contexto histórico, más que con lo que puede pasar hoy en términos de protocolo. Se juntan por ahí dos consejos deliberantes y dicen, nos declaramos ciudades hermanas. O sea, ¿tenemos una hermandad indiscutible con Asunción? Desde luego, desde luego. Y esa hermandad, muchas veces, al tener el mismo origen, genera disputas. Esto no quiere decir que la hermandad no genere... Como pasa con las hermandades. Como pasa con las hermandades y sí, en las mejores familias. Seguro, seguro. Esto ha ocurrido en la historia correntina paraguaya. Y no hablar de historia argentina paraguaya, porque la Argentina estuvo alejado del Paraguay. En cambio, Corrientes estuvo cercana. Cercana en lo físico, en lo espiritual, en lo cultural, cercana en sus límites, en sus fronteras, en disputas. En sus fronteras, en disputas, en lo bélico, como bien decís. Entonces, en este marco vemos que esta interrelación correntina-paraguaya, que nace en el mismo momento de la fundación, con los paraguayos fundando Corrientes, y esos asunceños que se afianzaron en la ciudad y, por supuesto, después encontraron cuyo vínculo más importante con aquella ciudad, madre de ciudades. Dardo, y hoy decías, Alonso de Vera fue un poco el brazo ejecutor de esa decisión de Juan Torres de Vera, que estuvo 2 días. Una vez que se va Torres de Vera y Aragón, ¿quién queda a cargo de la ciudad, de la organización, de esos primeros tiempos, de esos primeros meses, años, en la que llegaba el turno de asentar la ciudad y que no pase lo mismo de Concepción del Bermejo? La ciudad quedó perfectamente establecida desde el momento de la fundación, porque cuando leemos el acta fundacional de aquel 3 de abril de 1588, vamos a poder apreciar que el adelantado va a constituir cabildo, es decir, va a afianzar entre los vecinos que han venido, designa el alcalde de primer voto, el alcalde de segundo voto, el alférez real y demás regidores, para que configuren este cuerpo colegiado que de ahí en más va a ser la mayor autoridad de la jurisdicción de la ciudad de Vera. Y en ese contexto el cabildo va a adquirir la función histórica del derecho castellano y el derecho indiano, que va a ser llevar adelante las funciones de gobierno, justicia, hacienda y policía. Se va a hacer cargo de la administración pública en nombre del rey. En ese hay una, no sé si existe todavía esa disputa histórica de determinar el lugar donde se fundó la ciudad de Corrientes. ¿Dónde estuvo asentada esa primera instancia de la ciudad de Corrientes? Porque algunos historiadores dicen la Punta Arasatí, otros dicen la zona de la Punta San Sebastián y otros dicen la actual Plaza 25 de Mayo. Sí, no hay un documento que diga exactamente la ubicación cartográfica donde estuvo el mojón fundacional y el acto fundacional. Ahí vienen las interpretaciones de los historiadores, Mantilla, Contreras y una decena de otros historiadores que ubican de acuerdo a diversas interpretaciones. Como dije anteriormente, la ciudad de Corrientes no tuvo una fundación improvisada, razón por la cual se tuvo que armar el lugar. No es que Torres de Vera y Aragón vino con las naos, bajó con... que al final eran barcos de escaso calado, claro, con sus canoas, bajó y ahí hizo el acto solemne. No, estaba perfectamente diagramado el lugar, estaba configurado ya por Alonso de Vera, que vino con anterioridad, con cabezas de ganado, con pobladores, que afianzar y para urbanizar en cierta manera el espacio. El adelantado tan solo vino al acto protocolar, al acto fundacional,
a la determinación de la solemnidad de levantar la espada, de prestar juramento ante los vecinos, antes que lo acompañaban, y decir lo que exigía la ley, hacer la escritura del notarial fundacional, en el cual se manifestaba el acto que era exigida por la legislación indiana. Dardo, si esta es una pregunta que por ahí te puede llevar un tiempito de pensar, pero si tuvieras que elegir 3 momentos claves de la historia de Corrientes en su recorrida, ¿cuáles? 3 momentos. 3 momentos. Porque te podría haber 5, 10, pero es 3. Es tan frondosa la historia. Claro. Y marcaría algunos. Sin duda, la primera constitución de Corrientes, la primera constitución que le va a dar identidad. 1821 esto, ¿no? 1821. Otro impacto importantísimo para la historia de Corrientes en el siglo XIX fue el triunfo de Caseros, porque no tiene dimensión muchas veces la historiografía de lo que significó el aporte de Corrientes para llegar a Caseros. Para llegar a Caseros, Corrientes tuvo que pasar por Pago Largo, porque es una consecución de enfrentamientos, porque la tragedia de Pago Largo se va a concretar y transformar en victoria en Caseros, porque lo que se buscaba en Pago Largo en el año 39, después con varias derrotas, idas y venidas, se va a concretar y materializar con los ejércitos correntinos en Caseros. Definitivamente es el momento del vínculo sólido entre Corrientes y Argentina, por decirlo de alguna manera, a pesar de que somos parte de la Argentina. Pero a partir de ahí ya uno no puede pensar en un futuro fuera de Argentina de Corrientes. Corrientes nunca se pensó fuera de la Argentina. Porque si en algún momento se hubiese pensado fuera de la Argentina, hoy no seríamos Argentina. Corrientes tuvo la oportunidad en el proceso organizativo de romper los ligámenes con lo que consideraba la familia argentina. Y contrariamente, Corrientes desde adentro enfrentó a pesar del yugo del tirano, a mezquindades del puerto, al federalismo que la azotaba, a las cuestiones contrarias al federalismo que la azotaba, a la no organización nacional, y a pesar de todo ello optó por el camino más difícil, el de mantenerse adentro y ligada a las provincias, a las argentinas y a la familia y a argentina, la construcción argentina. Y a la construcción argentina. Y ahí está su gigantismo espiritual. Ahí está su entrega. No vamos a encontrar en ningún momento en los mensajes de los gobernadores, en las disputas de las legislaturas del siglo XIX, que se plantee una renuncia o una secesión. O un planteo de Corrientes fuera de la Argentina. Corrientes llevó adelante ese proceso por el federalismo argentino y por la organización de la Argentina. Corrientes ya estaba organizado. ¿Y el tercero, después de Caseros? Y el tercero, después de Caseros, podría ser la heroica resistencia que lleva adelante Corrientes cuando fue invadida durante la Guerra del Paraguay. Sola con sus recursos, sus espíritu guerrero y su coraje, los hombres y mujeres de Corrientes se enfrentaron sin la Argentina, porque la Argentina, a partir recién de agosto, septiembre, los ejércitos de Mitre llegarán a la provincia. Los correntinos se bancaron solo la resistencia contra el invasor. A una potencia. A una potencia entonces de la región. Dardo, el placer de escucharte. Esta charla podría prolongarse muchísimo. Tenemos generalmente la dinámica de la actividad que nos convoca, pero te vamos a molestar de nuevo. Muchas gracias por el espacio y siempre disfrutamos con la historia de nuestra provincia. Sin duda, es un placer. ¿Pausa, Tere? Sí, señor. Corrientes cumple 35 años. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad? Mándanos un audio, participa y podés ganar. Ya venimos. Una jaula.